cinéfilos y cinéfilas seriales de todo el mundo mundial. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de la 7ª película en orden en la que las grabé, de las películas que han estado nominadas a Mejor Película en los Oscars. Ya sabemos que ha ganado Nomadland, como habíamos dicho, como habíamos predecido. Hoy toca hablar del Padre, película que hace ganar a Anthony Hopkins en la estatuilla a Mejor Actor Protagonista. Y no solo, es el actor más longevo en ganar este premio. O sea, toda una revolución y algo que nunca se había visto aún. O sea que los límites están hechos para ser superados. Yo creo que esta película merece muchísimo estar en este grupo de 8 películas, de grandísimas películas, aunque me falte una, y en breve saldrá también la reseña sobre una joven prometedora. Pero ¿de qué va? ¿Cómo nace esta película? Pues mirad, esta película en realidad es una obra de teatro creada por Florian Zeller, que es un dramaturgo francés. Y un buen día decide llamar a su gran amigo dramaturgo Christopher Hampton, que es un dramaturgo inglés, para que le ayude a traducir esta obra teatral en una película. Por lo tanto, los dos se juntan, crean un guión, llaman a uno de los dioses de la interpretación, que es Anthony Hopkins, y le proponen esta película que va sobre la demencia senil. Yo creo que cuando se habla de belleza interior, cuando a personas se refiere, es un discurso que se podría aportar a esta película, que necesita solamente 6 actores. Y es impresionante, son impresionantes las interpretaciones que los 6 actores tienen. Es una película basada, parecerá una tontería, pero basada y movida sobre los actores. Cosas que hoy en día sabemos muy bien que precisamente una película no se erige sobre las actuaciones de los actores, sino sobre muchísimas otras cosas, como pueden ser los colores, la música, la dirección, los efectos especiales y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las razones que podrían llevarnos en sí a ir al cine. Cosa que en una obra de teatro, en gran mayoría de las veces, se va para las actuaciones de los actores. O sea, vamos a teatro, nos llama la atención la interpretación de un determinado personaje que podría dar un tipo de actor. Más o menos, esto no es siempre así, por supuesto, pero en la gran mayoría de los casos esta es una de las grandes diferencias entre el cine y entre el teatro. Además que en el teatro sale lo que sale porque lo estás viviendo en ese momento, mientras que en el cine hay todo un trabajo de postproducción, por supuesto. Aquí el trabajo actoral es impresionante y no es una casualidad que el premio Mejor Actor se lo lleve Anthony Hopkins con esta interpretación. Pero sin más dilagar, lo que os decía, la película va de demencia senil. Y si en un primer momento pensamos que es una película muy sencilla, una película que probablemente sobre un tema muy simple que puede ser tratado de una forma, de todas formas evasivas, que se entienda, etcétera, etcétera, yo creo que el gran logro de esta película es conseguir hacer que nosotros nos pongamos en la piel de Anthony Hopkins, del padre, que se llama Anthony además. Que es esta persona mayor que es muy inteligente, porque lo demuestra en muchísimas ocasiones, y de cómo los eventos le cambian completamente la perspectiva constantemente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vemos toda la película con sus ojos y empezamos a creer que lo que él ve es la realidad. Por lo tanto, cuando él va en confusión, nosotros entramos en confusión, porque vemos un personaje, luego este personaje desaparece y entra otro personaje y no entendemos en qué momento ha desaparecido. Y entonces nos preguntamos ¿qué ha pasado? Pero mientras en muchas películas el espectador se pregunta qué está pasando y el personaje actúa
se hace esta pregunta, pero realmente no lo dice nunca en voz alta, aquí lo hace constantemente. Porque él habla con un personaje, luego este desaparece, entra otro personaje y le dice, ¿qué ha pasado con el otro personaje? Estaba hablando con él, a lo que el segundo o el tercer personaje le está contestando, aquí no ha habido otra persona que no soy yo. Estabas tú solo. Entonces, tanto el personaje como nosotros espectadores decimos, pero vamos a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Y esto es un poco lo que pasa durante toda la película. El apartamento donde toda la historia tiene lugar cambia, se transforma en un hospital, en una residencia, y es como si en una obra de teatro estuviéramos y en cada acto cambia el escenario. Es algo que a mí me ha dejado impresionado. Me parece de verdad un agradecimiento y un respeto al teatro impresionante, y de cómo el cine puede mejorar muchísimos aspectos del teatro. O sea, lo que os estaba comentando, meterme dentro de una persona con 80 y pico años, con tu cerebro que funciona, pero entiendes que hay cosas que no consigues entender, perdonad la redundancia, porque las estás viviendo y te parece todo tan real que no crees que tú tengas el problema, sino que todo lo demás esté equivocado. Yo, por ejemplo, en mi familia no he tenido ningún caso de demencia senil, por suerte. Tengo muchos amigos, muchas personas cercanas que sí lo han tenido y han sufrido muchísimo. Y de verdad que os digo que tanto para quien haya tenido casos y lo haya vivido, como para alguien como yo, que no ha vivido un caso así, que por cuanto puedas haberte metido dentro de la piel, si no lo vives, son de las cosas que yo creo que no podrás entender nunca en un 100%. Aquí me he podido meter en la piel de todos y ha sido impresionante. Para que os hagáis una idea, la película empieza con la hija que le dice al padre que se quiere ir a París. Pero de repente la hija desaparece, regresa y le dice que nunca le ha dicho que se quería ir a París. Pero nosotros hemos visto todo un diálogo entre el padre y la hija hablando sobre el hecho de que la hija se quiera ir a París, y en otra ocasión sobre el hecho de que la hija le está diciendo que no, que es mentira, que nunca le ha dicho algo así. Por lo tanto, empezamos a dudar de nosotros mismos y es algo que nos va lanzando en un agujero negro de no entender qué está pasando, porque no es ciencia ficción, sino que es real. Entonces hay otra escena que me viene a la mente, sin haceros spoiler realmente, porque es de eso, de lo que va, de un desorden constante que tenemos en nuestra cabeza. Anthony se levanta, quiere salir a la calle, abre la puerta y de repente se encuentra en un pasillo y está en el hospital. Entonces ahí también, ¿dónde estamos? ¿En el hospital o estamos en el apartamento? Entonces él dice, estaba en el apartamento y ahora estoy en el hospital, y no entendemos de verdad qué está pasando. Si a esto le añadimos las músicas de Ludovico Einaudi, del que ya había hablado en Nomadland, del que no sabía que había su música, mientras aquí sí lo sabía, y de verdad es una agonía bajo muchos conceptos, que es no entender qué es lo que está pasando sin que haya ciencia ficción de por medio. Y que es algo que al día de mañana podría pasarnos a todos, porque es algo que a día de hoy no se sabe el cómo o el por qué nace. Por lo tanto, es algo que todos deberíamos ver, porque es desgarrador y desconcertante de manera gradual. Hay momentos de risas increíbles, hay momentos que el corazón se te está derritiendo literalmente. Y a esto, lo que os he dicho, las interpretaciones son impresionantes. No solo Anthony Hopkins, está también Olivia Colman, Mark Gatiss, Rufus Sewell, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son 6 más que etcétera, etcétera. Pero erigidos por un hombre que tiene 84 años y que tiene una interpretación que cambia, o sea, del blanco al negro de una forma impresionante, un cariño a este personaje impresionante, y no tiene necesidad de grandes direcciones, de grandes músicas. Por supuesto, tenemos aquí, como lo he dicho, Ludovico,
no tiene una gran fotografía, no, ¿qué va? Tiene una gran historia, un alma impresionante y es lo que hace de esta película inmensa, una película de 1 hora y media realmente que se nos va en un momento y tiene realmente estas escenas bastante largas grabadas en 3 sitios, un hospital, una residencia y un apartamento. No tiene más, pero este no tener más tiene la esencia de una película y de lo que un guión real merece, o sea, de lo que es. O sea, el guión es lo que mantiene una película de pie. Hay tres fases, el guión, la grabación y el postproducción. Pero sin la primera, que es un gran guión, una película no puede erigirse, no se puede construir. Y aquí, de verdad, hay un guión impresionante. Os añado 2 datos de la película del Padre que pueden ser muy interesantes. La primera es que ha ganado Mejor Película en San Sebastián, seguramente muchos lo sabréis. Y la segunda es ¿por qué estabas tan seguro que Nomadland iba a ganar el Oscar y El Padre no? Cuando realmente son unas películas que van más o menos de las mismas cosas. Porque las dos están buscando su yo, las dos están intentando entender qué pasa con el mundo y con la gente que les rodea. Pues bien, es muy fácil. Lo hemos dicho muchas veces, los Oscars realmente no van siempre por meritocracia, sino muchas veces van por política. Pero en este caso, la razón no es esta. La razón es que, y no es que por esto tiene que haber ganado Nomadland y no El Padre, pero esta es la razón que a mí me ha llevado a pensar que El Padre nunca ganaría a Mejor Película. Y es lo mismo que he pensado para Mank, por ejemplo. Son 2 películas de guiones adaptados. Son 2 películas que vienen de historias ya vistas. Sí que es verdad que con Green Book ya ha pasado, pero Green Book, que es una historia real, no es una adaptación de algo que ya hemos visto. Mientras que en estos 2 casos, y sobre todo más bien en El Padre, es una obra teatral que mucha gente ya ha visto, por lo tanto no le ven la originalidad para que esta película pueda ganar a Mejor Película. No obstante, tendría todas las cartas en regla para ganar, pero es que la tienen las demás 6 también. O sea, no es que la tenían solamente Nomadland y El Padre, también las demás 6 la tenían. Por lo tanto, yo estoy muy contento con que Nomadland haya ganado y me alegro muchísimo que El Padre haya sido nominada y que mucha gente se pueda acercar a esta película. Esta es la parte sin spoiler, no hay muchísimo más, sino que alabar este tipo de trabajo que a mí me ha encantado, y a Anthony Hopkins, que es un ejemplo a seguir de alguien que hace de lo que ama inmenso, enorme, que hasta el fin de sus días puedes ser grande, y de cómo algo que te gusta te puede mantener muy brillante de la cabeza. En 2 segundos os digo 3 cositas para quien ha visto la película de la parte con spoiler, y ya a todos los demás que no la han visto, id a verla y os abrazo muy fuerte. Suscribíos si aún no lo habéis hecho, que van a salir muchísimos vídeos en breves, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Entonces, para quien se ha quedado, para quien ha visto la película, 2 minutos solamente, de verdad, porque no hay mucho que decir más allá de todo lo que ya haya dicho. Pero hay 3 cosas que me gustaría subrayar. En un principio ya, cuando entramos en la película, nos parece como que es algo que ya hemos visto. Madre mía, todo en un apartamento, no podemos. Pero a los 10 minutos entendemos que la película es muy grande. Yo creo que es a los 10 minutos, después del discurso que os decía, que la hija dice que se va a París, y es algo muy normal. Dice, bueno, aquí ¿qué pasa con esta película, no? Estas clásicas películas que ponen a lo mejor por la noche, y dices, bueno, me voy a ver 10 minutos, y luego de repente te encuentras enganchadísimo y dices, no puedo dejar de quitarles los ojos de encima. Es algo impresionante. Este es el primer punto que yo creo que, bueno, en realidad no es que tenga spoiler, pero es increíble. No obstante tú sepas de qué va la película, no obstante tú sepas que algo raro tiene que pasar, no tiene nada de especial en un principio hasta que no pasa esta tontería de decir, mira, hemos tenido un discurso, pero de eso yo no te he hablado.
Entonces ya ahí te han capturado. Y de ahí es un bucle constante de qué está pasando. No sirve verse Dark para fliparse la cabeza, sino que con 1 hora y media del padre os vais a quedar locos. Después, las interpretaciones que nos llevan, o sea, con estas, se puede notar la interpretación cuando en una escena que es bastante larga, esta escena pasa por diferentes momentos emotivos. Lo podemos ver muy bien en la escena del reloj. Que después están teniendo esta conversación donde el padre Anthony está hablando con Rufus, que ahora no recuerdo cómo se llama su personaje, sobre el hecho de que él está en casa, que no se quiere ir, esto y lo otro, y de repente Rufus rompe completamente la pantalla y le dice, bueno, por hacerte una pregunta, ¿cuándo te vas a quitar de los cojones? Y de ahí empieza toda una locura que termina en Olivia Colman, que entra y vemos como Rufus le estaba pegando. Por lo tanto, ha recordado un momento que durante el COVID muchos ancianos habían estado, les pegaban en los centros y en las residencias, etcétera, etcétera. Estos ancianos que no tienen cómo defenderse y vuelven a ser niños. Es algo impactante y muy fuerte. Y por último, la tercera cosa, este sí ya es el spoiler, es el final increíble donde yo creo que os paréis. Decía Robert McKeown que el gran resultado de una película está en su final. Si el final de la película no es bueno, por lo tanto todo lo demás no importa. Aquí tenemos un final de miedo, cuando nos enteramos que todo lo que pasó en un principio era realidad. Yo de verdad no sabía más que pensar, porque hubiera podido ser real tanto una cosa como la otra. Y cuando por fin descubrimos que Anthony lleva mucho tiempo ya en una residencia y que su hija sí se ha ido a París porque se ha enamorado de un francés y le está escribiendo por cartas, eso es desgarrador. Cuando Anthony se pone a llorar porque quiere su madre y la única que la abraza es la enfermera o la chica de la residencia, y después entra el doctor y nos enteramos que el doctor no era el esposo de su hija, sino que era su doctor. Esto es impresionante. Esto es lo que hace que después, al terminar de ver la cinta, nos quedemos pensando en ella y en todo lo que pueda pasar y en todo lo que pueda surgir, y el hecho que un hombre ya se ha quedado solo y que cuando tu cerebro se apaga ya no tienes identidad, ya no sabes quién eres. Y esto es algo que hay que afrontar, porque da igual el color de piel que tengas, da igual de la religión en que vengas, da igual donde hayas nacido, que te vas a hacer viejo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!